Imaginad esto, abril de 1973. El mundo estaba literalmente patas arriba con cambios sociales y económicos vertiginosos. Pero para un hombre, la verdadera tormenta apenas estaba asomando. Una noche de finales de abril, el autor y predicador David Wilkerson afirmó haber recibido una visión divina absolutamente abrumadora. Y ojo, no era precisamente un mensaje de paz y amor, sino la revelación de 5 calamidades globales trágicas que golpearían la Tierra. Hoy, en este análisis visual, vamos a retroceder en el tiempo para destripar el manifiesto que publicó. Manteniendo una estricta neutralidad, vamos a explorar exactamente qué advertía a sus seguidores y cómo moldeó las ansiedades de los años 70 en una hoja de ruta totalmente apocalíptica. Fijaos en las propias palabras del autor. Fue súper específico y básicamente puso en marcha una cuenta atrás, afirmando que la mayor parte de todo esto pasaría en, cito textual, nuestra generación. Como se adelantaba, nuestro objetivo aquí no es para nada validar o desmentir sus creencias. Lo que queremos es entender cómo estaba estructurada esta visión tan fascinante y meternos en la cabeza de alguien que estaba convencidísimo de que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina. Bueno, pues vamos al grano. Su visión se organizó en estas 5 calamidades precisas, seguidas de un gran clímax final. La visión del 73, crisis económica global, desastres naturales extremos, colapso moral y familiar, persecución a la Iglesia y, por último, la tribulación final. Vamos a repasarlas una por una. Empezamos con la calamidad número 1, la crisis económica global, bancarrotas, huelgas y un nuevo orden financiero. Wilkerson pronosticó que, tras unos añitos de falsa prosperidad, se iba a desatar el caos financiero total. Y no sería poca cosa, preveía un efecto dominó que golpearía a Europa, afectaría a Japón y terminaría sacudiendo brutalmente a Estados Unidos y al resto del mundo. Atención a los detalles, porque predijo la quiebra absoluta no solo de macroempresas, sino hasta de grandes iglesias. Y aquí viene lo más alucinante. En pleno 1973 ya hablaba de un sistema de crédito mundial sin dinero en efectivo, previendo que la gente llevaría tatuajes invisibles de 6 dígitos en la frente o en el brazo para poder comprar y vender. Tela, ¿verdad? Además, avisó de huelgas que paralizarían el mundo, un éxodo masivo a zonas rurales para comprar granjas y advirtió que los que guardaran oro y plata perderían su riqueza de forma drástica. Pero a ver, dentro de todo este escenario del fin del mundo, su guía de supervivencia era increíblemente de andar por casa. Su gran consejo divino no fue que huyeran a las montañas de inmediato. Sus pasos eran: liquida tus deudas ya, reduce al mínimo los gastos en efectivo y, literal, no te compres un coche nuevo, aguanta con el que tienes que sea fiable. Resulta súper curioso cómo aterrizaba una profecía apocalíptica en los problemas financieros del día a día de la gente en los 70. Vale, la economía se hunde por completo en su visión. Entonces, ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué le ocurre a la naturaleza? Pues esto nos lleva directos a la calamidad número 2. Desastres naturales extremos, terremotos, hambrunas y tormentas cósmicas. Y es que aquí no hablaba de las típicas variaciones del clima, ¿no? Hablaba de fenómenos tan sumamente violentos que los propios científicos se iban a quedar sin explicaciones. Apuntad esto, previó el terremoto más desastroso de la historia de Estados Unidos y encima con el detalle perturbador de que podría ocurrir en una zona donde se supone que no hay riesgo sísmico. También visualizó hambrunas brutales que arrasarían con las reservas mundiales de trigo y arroz, unos fenómenos loquísimos que llamó tormentas cósmicas que teñirían la luna de rojo sangre, y, por no hablar de brotes de epidemias mortales como el cólera, surgiendo después de inundaciones tremendas. Pasamos a la calamidad número 3, colapso moral y familiar, la inundación de inmundicia y la rebelión juvenil. Aquí dejamos a un lado la destrucción física de la Tierra para centrarnos en el colapso de la sociedad desde dentro. Wilkerson hablaba de un inminente bautismo de inmundicia. Imaginaos, a principios de los 70, predecir que la televisión por cable emitiría películas para adultos con total normalidad o que en los colegios darían educación sexual con animaciones explícitas. Pero lo más desgarrador es lo que veía dentro de casa. Predijo que el problema número 1 de los jóvenes sería, y cito, odiar a los padres, con pandillas adolescentes cada vez más jóvenes y violentas, atacando a sus propias familias con rencor. Incluso predijo que la propia autoridad moral caería, con una epidemia de divorcios y escándalos encubiertos en el clero. Y claro, con este panorama de crisis, desastres y la moralidad por los suelos, nos surge una duda obvia. ¿Qué papel jugarían las instituciones religiosas en todo esto? Esto nos adentra en la calamidad número 4, la persecución a la Iglesia y el surgimiento de una superiglesia mundial.
Y esto lo ilustra a la perfección. Para Wilkerson, la religión oficial no iba a ser la salvación, sino una herramienta política más. Por un lado, imaginaba una gran superiglesia mundial, una alianza poderosísima entre protestantes liberales y católicos, que adoptaría posturas superpermisivas, tolerando desde el ocultismo hasta la ordenación de líderes homosexuales. Y por el otro lado, plantándole cara a este gigante, estaría la Iglesia Sobrenatural Invisible, un movimiento de resistencia clandestino de creyentes genuinos aguantando el tipo y sufriendo una persecución extrema. Pero ojo a cómo sería esa persecución. Nada de leones en un coliseo, hablaba de métodos supermodernos, acoso legal y mediático. Preveía que las agencias gubernamentales cerrarían los programas cristianos de radio y televisión, que se acabarían las exenciones de impuestos para las iglesias y que la industria de Hollywood se dedicaría a burlarse abiertamente de ellos en sus comedias. Incluso pronosticó que habría grupos de jóvenes ocultistas cuyo único fin sería acosar y humillar a los cristianos por los pasillos de los institutos. Y así llegamos a la calamidad número 5, la más apocalíptica de todas, la tribulación final, juicios bíblicos y el fin de los tiempos. En esta parte del manifiesto es donde la visión se oscurece por completo y Wilkerson conecta los eventos de su época directamente con el libro bíblico del Apocalipsis. Para que os hagáis una idea de la escala de la que estamos hablando, fijaos en esta cifra monumental, 2.000 millones. Calculó que una inminente guerra mundial combinada con las plagas iba a acabar con 1/3 de la humanidad. 2.000 millones de vidas humanas. Es un número que sinceramente cuesta muchísimo imaginar. Y esto no tiene desperdicio. Lo más llamativo de esta tabla es ver cómo trasladó las 7 plagas antiguas a los terrores más profundos de la década de los 70. Vamos a repasarlo. Las úlceras malignas bíblicas las interpretaba como un estallido de cáncer de piel causado por la radiación ultravioleta. El mar convertido en sangre era básicamente la contaminación industrial destruyendo los océanos. La oscuridad de la plaga 5 no era magia, eran colapsos y apagones globales en las redes eléctricas. Y el famoso Armagedón lo visualizaba como un conflicto militar en Oriente Medio, desatado por algo tan tangible como el petróleo y los minerales del Mar Muerto. Literalmente convirtió la poesía apocalíptica en temores muy reales del siglo XX. Llegando ya al final de este profundo repaso, nos quedamos con esta frase clave del autor. Como os decía al principio, no estamos aquí para coronarlo como profeta ni para descartarlo como un simple alarmista de su época. Nuestro propósito ha sido analizar cómo este denso texto de 1973 trazó una hoja de ruta del futuro increíblemente estructurada, detallada y, la verdad, aterradora. Fue el intento de un hombre de poner orden y dar sentido a un mundo que parecía perder el control por completo. Y esto nos deja con una pregunta que da bastante que pensar. Si hacemos memoria sobre los tatuajes de crédito sin efectivo, el colapso de las familias, el descontrol de los desastres naturales y esos problemas medioambientales, echad un vistazo al mundo de hoy. ¿Qué partes de esa visión, fruto de la ansiedad del 73, se quedaron en un simple eco de pánico? ¿Y cuáles se parecen de forma escalofriante a los titulares que podéis leer hoy mismo? Es una reflexión fascinante, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.